Si hay dos personalidades que me definen, es que me gusta mucho la tecnología y también me gusta mucho el deporte. Entonces he pensado, ¿por qué hoy no te cuento toda la tecnología que utilizo para hacer deporte? Empezaremos por los dispositivos que uso y luego te contaré las aplicaciones con esos dispositivos. Y el primero de todos no te va a sorprender, no va a revolucionar nada, pero es el iPhone con los AirPods. En mi caso llevo ya unos 2 años utilizando el iPhone 13 mini y me gusta mucho para hacer deporte por 3 motivos. Primero, porque es un iPhone y eso implica que tiene MagSafe. El MagSafe son estos imanes que tiene el iPhone y me permiten, por ejemplo, ponerlo en mi botella de Rhino Shield donde me puedo grabar o ver cosas en el gimnasio. Eso me gusta mucho y lo valoro un montón y creo que algún Android a lo mejor tiene esos imanes o alguna funda, pero bueno, esto como es la seña de identidad del iPhone, así que primer motivo. Segundo motivo, su tamaño mini. Cuando salgo a correr o cuando salgo al aire libre, me gusta llevar el móvil en la mano porque no me gusta correr y que me bote en los bolsillos, si no, no sé dónde ponerlo y entonces como el mini en la mano es muy manejable. Así que punto a favor del tamaño mini. Y tercero, no es un motivo, pero bueno, la batería, que es lo que mucha gente dudaría y a lo mejor sería un motivo para no elegir este dispositivo para hacer deporte, a mí me dura lo suficiente. Llevo ya como 2 años con él. También te diré, no soy un super heavy user. O sea, conozco gente que está como 8 horas al día de media. Yo estoy 2,5 o algo así. Tengo muchos más dispositivos, estoy mucho en casa, así que no lo utilizo mucho. Pero cuando entonces salgo a hacer deporte, tiene suficiente batería para mí para ir al gimnasio o salir a correr y no tener que preocuparme. En cuanto a los auriculares, yo tengo los AirPods 3, que están muy bien, pero para hacer deporte tampoco son nada del otro mundo. A mí me gusta porque son unos AirPods y en mi caso, al no ser Pro, no tienen la almohadilla que te aísla más del exterior. Pero también te diré que yo, con el volumen a tope, en el gimnasio, es que no escucho la música del gimnasio. Voy por la calle corriendo y voy mucho a mi bola. No echo de menos una cancelación de ruido, así que me gustan mucho. Si tienes un presupuesto un poco ajustado, bueno, tampoco te recomendaría los AirPods por un presupuesto ajustado, pero los AirPods 3 yo estoy muy contento con ellos. También te diré, en el pasado he utilizado muchos auriculares tipo estos con un poco de cable de OnePlus o así, y lo importante para mí es que te sientas cómodo y que aguanten un poco el sudor y así. A partir de aquí, búscate el modelo que te guste. El siguiente dispositivo es la Xiaomi Mi Band, que es esta pulserita que tengo aquí, una pulsera muy asequible como la primera entrada a los wearables. Yo de hecho he tenido la Mi Band, creo que era la 1, la 3, la 5 y ahora ya la 7 creo. Me gusta mucho por eso, porque es muy asequible, pero ya te da la hora, que es muy importante, y luego también te cuenta un poco los pasos, te puede dar el ritmo cardíaco, pero muy así a la ligera, te traquea un poquito el sueño, ya te da cositas que para traquear un poco tu estilo de vida y ver si estás más o menos activo, es suficientemente indicativo por un precio de eso, 30, 40, 50 euros, entonces siempre la recomiendo mucho. Se conecta con una aplicación en el iPhone, pero eso te lo cuento luego con las aplicaciones. Hablando de frecuencia cardíaca, te decía, ¿no?, que la Mi Band no es muy fiable el dato que te va a dar de frecuencia cardíaca. Y en ciertos momentos donde salgo a correr o voy a hacer cardio en la cinta, sí que busco algo que me dé un dato muy fiable. En ese caso yo utilizo un MyZone. Este modelo en concreto da un poco igual, ¿eh? Yo esto lo conseguí a través del trabajo, pero sea un MyZone o no da igual. Lo importante es que sea un pulsómetro fiable, como un Apple Watch o como cualquier otro, porque a mí me gusta utilizar la frecuencia en dos sentidos. Primero es ver si en ciertos entrenos llego a una frecuencia cardíaca en concreto. Por ejemplo, me pongo inclinación en la cinta en el gimnasio y quiero llegar a 150 pulsaciones durante 10 minutos. Pues eso, en tiempo real, puedo ir viendo mi móvil si estoy llegando a ese nivel de esfuerzo. Y también después para traquear todo mi entrenamiento, cuando salgo a correr, por ejemplo, y luego ver que, oye, he corrido la misma distancia, pero esta vez mi corazón ha ido más bajo, o sea que seguramente me he sentido mejor, me he fatigado menos. Así que estas son las dos maneras con las que utilizo la frecuencia cardíaca en mi vida fitness. Otra manera de ver progreso en el mundo fitness, ¿no?, es controlar un poco tu peso y tu composición corporal y ver si estás adelgazando, ganando músculo, subiendo, bajando. Eso es súper interesante y para ello utilizo o tengo acceso a 2 básculas que me dan un poco esta información. En casa tenemos una báscula de Xiaomi muy sencillita, pero que te da un poco estos datos. Te dice cuánto pesas y si tienes mucha o menos grasa. Como todos estos dispositivos de Xiaomi tan asequibles, no es muy fiable el dato. Pero yo lo utilizo como de manera muy orientativa, de si he subido de peso, será que he subido. Y si me dice que he pasado de un 20% de grasa a un 12%, será que he adelgazado, pero seguramente no estoy ni a un 20 ni a un 12, porque tiene muy pocos sensores, unos algoritmos no muy trabajados, entonces hacen un poco así, no es muy fiable ese dato. Pero bueno, a la larga, si tú te vas pesando cada semana y en 6 meses ves que pesas más,
probablemente es que peses más. Entonces ya te da un punto para ver un poco de progreso. Y ocasionalmente tengo acceso a una báscula mucho más avanzada que sí que me da esos datos de manera más fiable y me mide pues mi composición corporal y si es grasa buena o mala y si tengo más músculo en el brazo derecho o en el izquierdo y todas estas cositas que me ayudan a entender mucho más mi progreso. Seguramente en tu gimnasio, a lo mejor si vas al gimnasio tienen una báscula de esas, pues pide utilizarla o pregunta cómo la puedes utilizar, porque ese dato es muy interesante de tener. En mi caso me ha pasado, de por la mañana la báscula de aquí de casa me dice que estoy gordísimo y luego la otra me dice, estás mamadísimo, Albert, pero porque yo peso mucho por mi estatura, pero peso mucho porque tengo músculo. Entonces es como, joder, de una misma persona, ¿no? La interpretación que haces de los datos. Por eso ya es no solo tener una báscula de Xiaomi, es que sea una buena báscula. En mi caso tengo acceso a esta otra báscula, si tú lo tienes también te lo recomiendo y si no, búscalo cada cierto tiempo para poder ir complementando el dato de la Xiaomi. En fin, eso está empezando a complicarse un poco, así que mejor pasamos a hablar de aplicaciones. Antes te hablaba del iPhone y de los AirPods, y eso es porque hay una aplicación inseparable en mi deporte que es Spotify. Si estoy haciendo deporte, probablemente lleve unos cascos y Spotify está ahí, tanto para música como para podcast. En cuanto a la música, pues sobre todo escucho el Top 50 de España, porque es reggaetón que me anima, me pone música fuerte en los oídos, así no escucho nada más, y es como que entro en el mood. Y ocasionalmente también escucho mucho Ajax y Proc, porque me entra sobre todo en la zona de levantar fuerte, es como música que me pone en un mindset muy claro. Esos serían como los dos grandes. Luego, si salgo a correr o alguna cosa un poco más relajada, a veces me pongo, no sé, un disco de Coldplay o de Leiva o algún podcast a veces, así como una entrevista para sentirme que no estoy dándole tampoco muy duro, sino que salgo a correr para desconectar, para ir un poco a mi ritmo. Me gusta escuchar podcast también. Pero bueno, no te estoy descubriendo nada, me gusta mucho Spotify. Para ir al gimnasio, para mí hay una aplicación que es indispensable y es una aplicación que se llama Strong. Está diseñada para llevar un control de tus entrenamientos de fuerza y ahí puedes marcar los ejercicios que haces, las series que vas haciendo y con qué peso y cuántas repeticiones. Por ejemplo, le puedes decir, hoy he hecho lat pull down, el jalón al pecho toda la vida, y le he puesto 60 kilos y he hecho 15. Y lo pones muy fácil, tantas repes. Y la semana siguiente tú puedes volver a poner el mismo ejercicio. Y él se acordará que hiciste 60 kilos a 15 repes y le puedes decir, pues esta semana le meto 65 o un poco más de repes. O bueno, puedes ir jugando, pero lo hace muy fácil. Si no tienes esta aplicación, puede ser que seas como yo antes, que tenía notas en el móvil, tenía un Excel, probé muchas cosas. Y esta aplicación me lo simplificó todo muchísimo y llevo como más de un año ya que cada día inicio, nuevo entreno, nuevo ejercicio y voy logueando ahí todos mis pesos. Si pagas la opción Premium, también te puedes crear como tus entrenamientos y decir, ¿no? Sesión de pecho y bíceps, y ya te montas tú ahí, haré estos ejercicios siempre y así ya solo voy y con un clic lo tengo todo. Yo no pago el Premium, entonces pues siempre que voy construyéndome el entreno a medida que voy, pero bueno, ya me gusta hacerlo así, entonces te recomiendo mucho que pruebes esta aplicación si vas al gym. Y si no eres mucho de ir al gym y te gusta más estar al aire libre o salir a correr, mi aplicación y la de mucha gente es Strava. Es una aplicación muy chula que combina tanto tracking de actividades cardio como un poco de red social. Entonces tú el entreno de tu día o cuando sales a correr, entras ahí y lo registras. Registrarlo es increíble, tienes el mapa, te va contando los pulsómetros, que puedes incluir tu MyZone ahí y te va mirando el pulsómetro, cómo vas, el recorrido, los tiempos que haces por kilómetro, te da muchos datos de tu rendimiento en cardio y a la vez tiene un componente de red social donde puedes seguir a otras personas, ver por dónde corren, qué tiempo están haciendo, si le están dando duro, si no, si les vas a ganar en la siguiente carrera. Y creo que es un buen mix muy bueno de que si lo utilizas individualmente y no quieres el componente social, te da datos muy interesantes. Y si además quieres estar con tus amigos y pícaros, también es muy buena aplicación. Personalmente me gusta mucho, pero como tampoco corro mucho, no soy tampoco un heavy user de Strava. Sí que me hace gracia que es un poco como mi diario de cardio y ahí cuando tú terminas un entrenamiento puedes poner un poco pues tus sensaciones y ponerle una o dos fotos y a mí me gusta hacerlo y no sé si me queréis seguir ahí veréis pues el día que salgo a correr un poco qué hago, pero me hace mucha ilusión tenerlo como un histórico y a veces voy a cuando yo era más runner y corría mucho, me hace mucha gracia ver
los tiempos que hacía en esa época. También me gusta mucho eso, se conecta con el MyZone y con Spotify. Entonces no hace falta salir de Strava para cambiarte la música, para ver tu pulso, etcétera, etcétera. Antes te mencionaba esta pulsera que es la Mi Band, pues va con una aplicación que se llama Zepp Life, donde puedes ver estos datos y básicamente ahí ves pues con más detalle los pasos que haces cada día, tu frecuencia cardíaca durante el día, cómo has dormido. A mí me interesa mucho eso porque como que en un día, saber si has dormido 7 horas o 7 horas y media, da igual. Pero luego en el agregado y ver que, hostia, esta semana he dormido peor, o llevo 3 semanas durmiendo menos, o hace 6 meses dormía mucho más tiempo. Puedes empezar a ver a lo mejor patrones en tu vida y decir, mierda, desde que me compré la Play 5 duermo menos. O a lo mejor desde que me pasa esto en el trabajo estoy más inquieto y descanso menos y mi pulso está jodido. Yo qué sé, hay estas cositas. A mí la aplicación Zepp Life, ya te digo, no entro cada día. Solo confío en que la pulsera le va dando datos y me gusta tenerlos ahí para cuando yo quiera intentar analizarlo, verlo un poco. También te diré, el mundo de los wearables y el traquear me está fascinando y me siento que esta pulsera me da poquito. Entonces, a lo mejor ya lo has visto un poco por el canal, pero se vienen cositas con los wearables porque creo que es algo que quiero más y vamos a lo mejor invertir para tener un poco más. Revisando ya un poco, lo último que tenía aquí apuntado es la aplicación de mi gimnasio, porque ahí se entra con un código QR de la aplicación, entonces aplicación indispensable para mí. Y finalmente también YouTube, la puse aquí porque es una aplicación que asocio un poco mi vida fitness, porque ahí saco muchísimo contenido y conocimiento para cosas que hacer. Por ejemplo, te recomendaría un canal de un chico americano, canadiense de hecho, que se llama Jeff Nippard, y ahí da muchísima divulgación de cómo llevar una rutina y cuál ejercicio es mejor y un montón de cosas súper interesantes. También últimamente sigo a un chico que se llama Shervin Shares, que habla mucho de cosas de estas de wearables, de tracking, de un montón de cosas que me gustan mucho, así que te recomiendo sus canales si te interesara. Pero bueno, es un poco una aplicación, ya te digo, me ha dado mucho y creo que también si quieres mejorar tu nivel fitness, en YouTube puedes encontrar mucho contenido educativo que te puede ayudar. Podría estar como 1 hora más hablando de esto porque me hablas de tecnología y fitness y no me callo, pero son como unos hábitos que tengo muy arraigados, me funcionan muy bien y te los quería compartir. Un hábito que también me funciona muy bien es escribir en mi diario, que lo hago cada mañana, me gusta mucho, y te dejo por aquí un vídeo reciente donde te explicaba justamente después de 100 días escribiendo un diario cuál está siendo mi experiencia, mis aprendizajes y por qué te lo recomiendo. Así que, si quieres, nos vemos aquí.